¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buen día para todos, shalom. Como lo habíamos platicado anteriormente, que por ahí querían que tuviéramos una plática sobre Jesús. Y bueno, yo comentaba que pues podríamos hablar un poquito de lo que es el Jesús histórico, más que desde el punto de vista religioso, hablar un poco desde el punto de vista histórico. Y bueno, como lo prometido es deuda, pues vamos a empezar. Agradezco de antemano que me acompañen y como siempre, como lo hemos dicho en las otras ocasiones, en las pláticas de Kabbalah, pues soy un estudiante, no soy maestro. En la cuestión de el conocimiento de Yeshua o Jesús, pues tampoco soy un maestro, un erudito, pero me ha gustado mucho la historia, el conocimiento acerca de Jesús. Y por tanto, bueno, pues me atrevo a hacer esta plática, ya que pues, no, por la cuestión de la pandemia, no podemos hacerlo personalmente. Espero les agrade. Bien, antes de entrar de lleno, quiero hacer algunos comentarios respecto de cómo voy a manejar la plática. En primer lugar, pues vamos a hablar sobre la vida de Yeshua y las formaciones del cristianismo. Perdón. También vamos a acercarnos al Jesús histórico, más que en la cuestión religiosa. Si no, si no se tienen documentos realmente muy objetivos. Y no se habla desde el punto de vista de la fe, sino desde un punto de vista histórico literario. Todo lo que se mencionará en esta plática está basado en investigaciones históricas por gente que ha estado muy metida en el aspecto de estudiar la vida de Yeshua. De ninguna manera, pretendo involucrar a nadie en los aspectos de fe. Cada quien tiene su propia fe y ahí no quiero tocar el tema en absoluto. También vamos a comentar con el mayor respeto a las creencias religiosas que tengan cada uno de ustedes. Nos vamos a introducir en el pensamiento de la época para tratar de entender los conceptos que se daban en ese momento histórico, porque obviamente no son los mismos conceptos o pensamientos de la época de Yeshua con la época actual. Y bueno, dado el tiempo que tenemos para estos temas, pues voy a tratar de reducirlos lo más. Yo espero que en dos pláticas, en esta y en una subsecuente, podamos ver un poco del tema de Yeshua, porque pues como saben es un tema bastante largo, en lo personal muy fascinante. Y bueno, pues tener presente que lo que deseamos es solo conocer al Hijo del Hombre, un poco más. Y bueno, por ningún motivo deseo cambiar las creencias religiosas de cada uno. Y por último, sobre todo, agradezco el interés y el tiempo que le dedican a este espacio, esperando que pueda cubrir con las expectativas que tienen ustedes sobre el tema. Bien,
Vamos a empezar hablando de dónde venimos para entender un poco y de aquí pues nos vamos a remitir prácticamente al origen del monoteísmo abrámico. Y pues para ello voy a remitir, esto ya lo vimos en alguna plática de Kabbalah, pero para los que es la primera ocasión que se acercan a una plática conmigo, pues tenemos que remitirnos a Abraham, en la época de Abraham, y estamos hablando de hace aproximadamente 3.800 años hacia atrás. Y donde pues ahí está el patriarca Abraham, que existió hace 3.800 años, de acuerdo a las escrituras, y que bueno, pues se le considera el padre del monoteísmo abrámico. Ahorita vamos a ver los conceptos. Abraham, él era hijo de un personaje que se dedicaba a vender ídolos religiosos, y el concepto básico de Abraham fue tener un concepto que desde el punto de vista religioso se dice que Abraham comentaba o decía que hay un solo Dios, y en realidad el concepto no es hay un solo Dios, sino que él comentó que Dios es uno, y todo, hay una profundidad en este concepto. Abraham escribió un libro que se llama Sefer Yetzirah, que desde el punto de vista de los conceptos es el conocimiento fue otorgado por un creador, y que él lo plasmó en un libro que se llama el Sefer Yetzirah, que quiere decir el libro de la formación. 400 años después de Abraham surgió la figura de un personaje que pues la mayoría o creo que todos conocemos, que fue Moshe. Moshe, 3.400 años antes de nosotros. Él, pues como tenemos conocimiento, él liberó al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, de ahí él en el monte Sinai recibió lo que se le conoce como las tablas, los mal llamados 10 mandamientos desde el punto de vista cabalístico, y recibió también la Torá, o sea, lo que es la Biblia, que se le conoce también como Antiguo Testamento o Pentateuco. Y bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, está formado básicamente por 5 libros. El primer libro se llama Bereshit, ese es el nombre original. Ya lo comentamos en alguna otra ocasión, no voy a entrar en detalles. Que el Bereshit, que es el primero de los 5 libros, se quiere decir en el principio, y se le conoce como Génesis. Posteriormente, el segundo libro es Shemot, que quiere decir nombres, y se le conoce como el Éxodo. Un tercer libro que se llama Vaikra, y que quiere decir y llamó, y se le conoce como Levítico. Luego viene el Bamidbar, que se traduce como en el desierto, y se le conoce también como el libro de Números. Y por último, el quinto libro se llama Devarim, que quiere decir leyes, y se le conoce como Deuteronomio. Esto es hace 3.400 años. Ahí todavía no existía ninguna religión monoteísta abrámica, sino que posteriormente que surgen estas 3 religiones, la primera religión monoteísta que surge es el judaísmo. Estamos hablando que es hace 3.000 años que surgió el judaísmo, y que fue 400 años después de Moisés y 800 años después de Abraham. Como verán, pues pasó un buen rato después de toda esta información que se le otorgó a Moisés,
y que no tenía ningún espíritu netamente religioso. Pero pues con el estudio de la Torá por parte de los israelitas, pues se fue transformando y crearon una religión que se le conoce como judaísmo, y que obviamente el libro principal pues sigue siendo la Torá, donde se habla de un Dios creador. Se le conoce entre muchos términos, ya sea Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, que es en hebreo, o Elohim, Adonai, etcétera. Luego, hace 1700 años, no 2000, sino hace 1700 años aproximadamente, surge una segunda religión monoteísta abrámica, o sea, con los mismos principios, que es el cristianismo. Y que obviamente pues está basado el cristianismo también en la Torá, pero más como la Biblia, que en el cristianismo se le conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que obviamente el Nuevo Testamento es posterior a la época de Jesús o Yoshua. Y por último, la tercera religión monoteísta abrámica es el Islam, que surgió hace 1380 años, muy lejos de lo que es Abraham y Moshe, y que bueno, pues también muy ligada al judaísmo y muy ligada al cristianismo. Y que bueno, en estos cambios que hubo para el Islam, el principal libro es el libro del Corán, y que ellos principalmente no tienen realmente un, un líder que fuera como Moshe o Abraham, sino que están enfocados a Mohammed, que es Mahoma. Bien, eh, para interpretar la Torá o la Biblia, pues hay varios aspectos que son muy importantes para poder introducirnos en el conocimiento de la Torá, de la Biblia. Y para ello, pues hay un concepto que se llama Pardes. Pardes es un acrónimo de la exégesis de la Torá, y que bueno, que quiere decir una interpretación de la Torá. En estos cuatro aspectos hay uno que se le conoce como, como, como Peshat. Si estamos hablando de que de aquí es la interpretación textual de la Torá o de la Biblia. Es una interpretación literal, o sea, es así como abrimos la Biblia y empezamos a leer, y que de ahí pues tenemos un conocimiento de lo que leemos. Entonces es lo más básico, que es lo que mucha gente hace, leer la Biblia, y cuando la lee pues estamos hablando de la interpretación textual, la literal, que se le conoce como Peshat. Luego viene una segunda forma de interpretar a la Torá, que se conoce como Remes, y que quiere decir que es la interpretación alegórica, que es un estudio más escatológico, y es un conjunto ya de creencias más religiosas. Después viene un tercer estudio, una forma de estudio que es más profundo, que se le conoce como Drash, que quiere decir la interpretación homilética. Y el cuarto nivel de entendimiento se le conoce como Sot, que Sot en arameo quiere decir oculto, que viene siendo propiamente la decodificación más profunda de la Torah, y que en este aspecto eh, pues la Kabbalah está muy enfocada hacia el entendimiento de la Torah desde el punto de vista
de la decodificación de la Torá. Para los que hemos platicado ya en otras ocasiones respecto de los aspectos cabalísticos, pues me entenderán un poco mejor, pero pues ese es otro tema. Y que bueno, ya lo comentábamos, en el SOT está develado todo a través de un libro que se llama Sefer Zohar, que como decía, lo estudia la Kabbalah. Y bueno, pues la pregunta principal, la pregunta importante de todo este tema, pues es, primeramente que nada, ¿existió Jesús de Nazaret o no existió? ¿Es simplemente por ahí inventos literarios o fue creación de algunas mentes prodigiosas? Y que bueno, que para ello, pues eh, quizás dirán ustedes o algunos, claro que existió, por supuesto que existió, pero como comentaba, vamos a ver este aspecto desde el punto de vista más histórico que religioso, no desde puntos de vista del aspecto de la fe. Algunos investigadores mencionan que no existió Jesús. Y por ejemplo, un personaje que se llama Francesco Carota, Carota dice que los evangelios es una ficción que se hizo y que bueno, para él confirmar desde su punto de vista de que Jesús no existió, sino simplemente es un escritos basados en los evangelios que escribió Yoshem Ben Netanyahu. Eh, yo creo que pues todos hemos oído hablar de Yosef, más bien conocido como Flavio Josefo, que fue un historiador no de la época de Jesús, fue casi a finales del siglo I de Jesús, y él, un historiador romano, pero que realmente él, sus escritos son desde el punto de vista un poco más enfocados hacia religioso cristiano. Entonces, realmente la única prueba que tenemos más reales es el texto bíblico. O sea, esa es la base realmente de toda la información histórica y por consecuencia, pues también desde el punto de vista religioso. Y que bueno, pues eh, esto también nos lleva a otro comentarista, otro personaje que escribió un libro que se llama Año 303, que este personaje se llama Fernando Conde Torrens. Él, de acuerdo a lo que él comenta, dedicó 20 años de su vida a estudiar, hacer una reconstrucción histórica de lo acontecido en el siglo IV, de cómo una sola persona, con el apoyo de otros personajes, inventan toda la historia del cristianismo. Y lo narra como una novela y que pues tiene algunos elementos de su investigación. Pero obviamente pues es en base a lo que él encontró y que da su criterio de que pues lo lleva a decir que Jesús no existió. Entonces él decía que pues ahí se inventan el cristianismo. Eh, Hay otro personaje también importante desde el punto de vista del estudio de Yeshua. Es un personaje de nombre Meyers, de apellido Meyers, que él es un arqueólogo y es un profesor que es de la Universidad de Duke y que, bueno, él tiene estudios judaicos sobre el personaje de Yeshua, de Jesús. Y bueno, él hace un comentario él hace esta pregunta que
es posible que Jesucristo no haya existido jamás, que la historia que narran las vidrieras sea pura invención, y pues en base a esto él comenta, no conozco a ninguna persona, ningún experto que de los círculos cercanos al estudio formal de que ponga en entredicho la existencia y la historicidad de Jesús de Nazaret. Los detalles que se debaten desde hace muchos siglos, eh, pues casi prácticamente la mayoría de los estudiosos que se consideran con un método de estudio histórico, pues coinciden en que no existe ninguna duda que existió el personaje de Jesús desde el punto de vista histórico. Eh, Hay un personaje que yo en lo personal creo que es de los que han hecho un estudio eh, muy profundo, que es el doctor Antonio Piñeiro, que él es un filólogo historiador que prácticamente tiene 50 años investigando sobre la vida de Jesús, el Jesús histórico, y que bueno, él pues es todo un erudito en el estudio de la vida de Yeshua Jesús. Y tiene, bueno, también tiene muchísimos libros respecto de todas sus investigaciones. Y él pues dice que cómo lograr obtener algo que se acerque realmente a lo que es la verdad eh, de lo que está escrito sobre Jesús. Y pues el Jesús de Nazaret como personaje histórico, y bueno, con el Jesús mesiánico que lo conceptualizó Pablo, San Pablo. Eh, Más allá de la reflexión de si la pregunta de si existió Jesús, pues bueno, ya hemos comentado la hipótesis de que hay un personaje histórico donde empieza un proceso de exaltación idealización de un héroe que es Jesús, que es el Mesías y que me va a traer la salvación. Bueno, entonces existe una recopilación de enseñanzas con el nombre de Jesús que pertenece realmente al judaísmo del siglo I. Entonces, como decía, de este personaje histórico que luego, como lo comenté, pues se va idealizando y que poco a poco pues se va convirtiendo en, en un personaje que va transformándose conforme va avanzando el tiempo en la época de Yeshua, como van realmente modificando la percepción de Yeshua. Y que hay un malentendido básico, así se plantea, de las personas que dicen que Jesús nunca existió, con el Jesús de Nazaret y el Jesús histórico, que bueno, pues realmente son dos aspectos totalmente diferentes. O sea, son conceptos totalmente diferentes. El Jesús histórico y el Jesús Cristo exaltado e idealizado. Entonces, como lo comentaba, hay muchos análisis de si existió Jesús o no, y creo que eso la mayoría está de acuerdo que pues sí existió, que fue un rabino, un doctor de la ley, que luego que fue un sanador y que posteriormente, como otros personajes
que han existido, pues se han exaltado y sufren una apoteosis y al final pues se divinizan. ¿Cómo podernos acercarnos al Jesús de la historia? Aquel personaje que vivió en la Judea y en la Galilea, que predicó su mensaje escatológico. Aquí, pues se dificulta mucho porque la documentación que se tiene, pues realmente es muy escasa y básicamente, pues los textos más antiguos a los que se pueden enfocar los historiadores, pues vienen siendo los evangelios canónicos, que de ahí pues se estudia bastante sobre realmente el Jesús histórico y también obviamente desde el punto de vista religioso. Eh, y que bueno, estos forman realmente una parte de la segunda etapa del crecimiento de la literatura cristiana. Es una segunda, sino que la etapa más antigua en el Nuevo Testamento, o sea, en lo que es, en lo que se basa el cristianismo, pues son las cartas paulinas, que pues muestran, las cartas paulinas básicamente muestran un interés en el Jesús de la cruz más que en un Jesús histórico, que ahí ya empieza a haber una gran diferencia. Y bueno, todas las fuentes históricas pues son muy magras. Y por ejemplo, podemos mencionar que Joseph Ben Matichayu, con su libro de Testamentum Flavium, eh, pues él escribió todas estas anécdotas en base a un, a un a unos comentarios que se hacían en la época romana, que hablaban unos cristianos sobre lo que se decía de Jesús en la época en Roma a finales del siglo I, y que bueno, pues como sabemos, Flavio Josefo fue un historiador importante a finales del siglo I de nuestra época. Vamos a ver un poquito cómo era la Judea en tiempos de Yeshua o Yehoshua. En la época de Jesús, bueno, pues aquí vamos a ver un poquito cómo se fue expandiendo el cristianismo en el Medio Oriente, en Europa, y que bueno, aquí podemos ver cómo se fue expandiendo y sin embargo vamos a ver una gráfica un poquito más cercana donde realmente se desenvolvió Jesús de Nazaret. Aquí podemos ver en esta imagen pues lo que era la Judea por una parte, está el círculo rojo, que era la parte de lo que era en esa época la Judea, y en la parte superior viene siendo lo que es la Galilea, que bueno, ahí en la Galilea está Nazaret, más abajo pues está Jerusalén, está Belén y obviamente Hebrón, que es algo muy importante dentro de la historia de Jesús. Pero bueno, por principio de cuentas, a muchas personas o algunas se refieren a la Palestina en tiempos de Jesús. Pero haciendo una aclaración, la Palestina en tiempos de Jesús no existía. Sin embargo, que bueno, pues hasta la fecha sigue habiendo controversia, pero a la Palestina se le empieza realmente a
a nombrar hasta el año 136 después de Jesús. Y que esto es después de una guerra de Bar Kokhba, la guerra de Bar Kokhba. Y el término realmente correcto que se puede utilizar es realmente Judea o Israel. En la región de Judea, lo que es Judea, Samaria y la Galilea, para la época, en esa época de Jesús, había alrededor de que, bueno, como judíos existían más o menos 5 millones de judíos en esa época. En la Galilea, en Samaria, Judea, había más o menos 2,5 millones de judíos, que pues no eran pocos en esa época. Y que bueno, con la diáspora de esos 5 millones, prácticamente el 50% principalmente se estaban en la parte de Alejandría, en la parte de Egipto, que con la diáspora se fueron hacia esas regiones y que eran ya judíos que no hablaban hebreo, sino ya tenían un habla griega. Jesús, la versión más popular que existe sobre dónde nació Jesús, pues todos conocemos en la religión cristiana que Jesús nació en Belén y que vivía en Nazaret, que pues sus padres se trasladaron a Belén por la cuestión del censo. Pero es importante que en los evangelios presentan a Jesús desarrollando buena parte de su actividad pública en torno a estos lugares, sobre todo en el lago de Genezaret. Predicó mucho por esos lugares y que bueno, se le ubica a él como su residencia en la parte en Cafarnaúm, que es la parte norte del lago, y que bueno, pues hay dudas en base a los mismos textos bíblicos de que realmente Jesús haya nacido en Belén. Pero pues es tema aparte a tratar. Y entonces como realmente no lo decía, no se sabe con exactitud y por supuesto pues tampoco la fecha del 24 de diciembre del año cero, pues tampoco ahí hay más elementos que demuestran que no nació un 24 de diciembre del año cero. Y que se considera que los que han estudiado a fondo esto, pues se inclinan más a que nació más o menos entre el año -6 al año -4, entre los meses de agosto y octubre. Que también, bueno, pues es otro tema interesante a tratar. Hay formas de más o menos ubicar en el tiempo de acuerdo a los textos mismos bíblicos. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para entender al Jesús en el siglo I? En la Judea existía una sociedad eh, que, que pues era realmente judía y que bueno, como tal, pues a Jesús llevaba un nombre judío, no un nombre griego, y que realmente su nombre es Yehoshua. Yehoshua quiere decir Josué, no Jesús, sino Josué. Y eso está en los textos bíblicos. El nombre de Jesús, pues realmente es un nombre griego, que hay por ahí antecedentes de que pues San Pablo, para introducirlo
en los judíos del pueblo eh, griego, pues tuvo que empezar a cambiar, a relacionar a Jesús con el dios Zeus, que posteriormente ahí se modificó el nombre de Zeus a Jezeus y luego de Jezeus a Jesús. Pero bueno, es otra historia que no entraremos en detalle. Eh, y que bueno, por consiguiente, pues a Jesús, eh, por tanto Jesús fue un rabino judío para los judíos, él fue un rabino judío. Jesús se le considera un naví que quiere decir profeta. Para el Islam, Jesús es un profeta, así como Mohammed, como Mahoma, es un profeta. De hecho, en el texto eh, eh, bíblico se menciona muchísimas veces en el Corán a Jesús, pero obviamente nada más como un profeta. Hay algunas variantes en el Islam con respecto a, a Jesús y también en consecuencia a María. Y bueno, por lo mismo también a Jesús se le considera un Mashiach o Mesías, que el Mesías desde el punto de vista cristiano. Más adelante veremos un poquito eh, lo que es un Mesías o Mashiach. Y bueno, para la Kabbalah, pues era un gran rabino que dominaba la Kabbalah, que pues hay muchos aspectos que, que de lo que predicaba Jesús, que lo relacionan con que pues tenía un gran conocimiento rabínico sobre Kabbalah. Y bueno, lo que decíamos, el concepto Mashiach quiere decir ungido, pero es un concepto más profundo y por tanto, pues si nos remitimos a hace entre la época de 1000 o 600 años antes de Cristo, en la época del primer templo, eh, pues el concepto Mashiach era muy diferente al concepto de la época de Jesús y obviamente en nuestra época el concepto de Mesías, de Mashiach, de Masías, difiere mucho, que ha ido cambiando el término a través del tiempo. En la época de hace 3000 años, el Mesías era el ungido, que un ungido pues vendría siendo un sacerdote, un rey, ¿sí? Que era el elegido, por decirlo así, el ungido, ¿sí? Y más que otro aspecto, en términos muy generales, pues Mashiach era el ungido, el elegido, un sacerdote o un rey de la época. En la época de Jesús, el Mesías, pues el concepto es netamente político, que realmente el Mesías, cuando se hablaba del Mesías en la época de Yeshua, pues era un personaje que tenía que venir a restaurar el reino de Israel y que va más enfocado hacia una redención política más que una redención espiritual, que este aspecto espiritual pues realmente se cambió con el tiempo más adelante. Entonces, como decíamos, Mashiach o Masía en griego significa Cristo el ungido. Entonces, por eso conocemos a Jesús como Mashiach, como Cristo, Jesús Mesías o Jesús eh, el ungido. Perdón. Aquí se me movió el micrófono. Gracias. Entonces, por eso es Jesús Cristo. Vamos a entendiendo un poco la vida de Jesús,
Pues para entenderla necesitamos remitirnos pues 3 siglos antes de que naciera. Vámonos hacia el siglo III antes de Cristo. El primer choque cultural que se dio en el mundo judío fue en el siglo III antes de nacimiento de Jesús y que bueno, se fue marcado en esta época por un personaje que todos hemos leído, que todos conocemos, aunque sea un poco, a Alejandro de Macedonia. Alejandro de Macedonia, él invade la Judea y pues la Judea en esa época estaba ocupada por el imperio persa y que bueno, Alejandro de Macedonia empieza a invadir y que bueno, en el año 337 al 322 antes de Cristo, pues con la invasión de Alejandro de Macedonia, pues nace lo que se conoce como la influencia helenista en la tierra de Judea y que obviamente pues esto cambia considerablemente cómo era la sociedad y que el griego empieza a sustituir al arameo, al hebreo, y que bueno, viene siendo el idioma dominante. Por otra parte, pues Alejandro funda la ciudad de Alejandría y esta ciudad, pues propiamente habitada con griegos y con judíos. Ya para el año 250 antes de Jesús, eh, los judíos de Alejandría ya no hablaban hebreo ni arameo, ya hablaban griego. En las sinagogas o en los templos judíos, eh, como, como en cada una de las sinagogas se hacía la lectura de la Torá, pues ya prácticamente nadie entendía porque la Torá se leía en hebreo y que bueno, pues ya muchos no entendían absolutamente nada y esto hace que pues haya un personaje que se le conoce como Meturgemán, que era el traductor al griego. Es decir, cuando una persona, un rabino estaba leyendo la Torá, este personaje Meturgemán lo iba traduciendo al griego para que lo fuera entendiendo los asistentes en la sinagoga. Y posteriormente, pues bueno, pues dado esto, pues surge lo que es la Septuaginta. Y que bueno, la Septuaginta, si más o menos tienen idea de lo que era, pues básicamente es la Biblia que se traduce al griego. Entonces ya la Biblia se tradujo al griego y posteriormente del griego se traduce al latín ya para los romanos y que aproximadamente como 200 años de que naciera Jesús, pues se desarrolló esta traducción griega de las escrituras hebreas y que se le conoce como la Septuaginta. O sea, Septuaginta viene de 70, porque fueron 70 personajes los que se dedicaron a traducirla, que esa también es otra historia interesante. Y bueno, con la traducción de la Septuaginta, pues empiezan los problemas, los problemas teológicos. O sea, ya en la traducción hay graves errores en la traducción del hebreo al griego. Y obviamente fue hecho por griegos y algunos hebreos, pero por griegos. Y esto hace que pues los conceptos, las palabras hebreas, las traducen con otras palabras griegas que no significan lo mismo. Y que bueno, voy a poner un ejemplo de estos errores de traducción o de conceptualización. Y voy a tomar un tema que pues de antemano es un aspecto histórico
no un aspecto religioso, y que no quiero en absoluto contradecir las creencias o la fe que tenga cada uno de ustedes. Simplemente voy a plasmar cómo eran los conceptos en la época de Jesús. Y vamos a hablar un poco de lo que es el matrimonio en esa época, del concepto de la virginidad en la época de Yeshua, de Jesús. Entonces, en el mundo cristiano es muy diferente al mundo judío. Cuando nos acercamos a las enseñanzas de Yeshua, pues tenemos que dejar de pensar en los conceptos y formas de pensamiento helenista, o sea, griegos, y filosófico pagano. En el judaísmo, que es de donde provienen las enseñanzas de Jesús, hay otra forma de pensar totalmente diferente. Y bueno, esto nos lleva a que pues, lo que ya reitero, pues hubo una mala interpretación o mala metodología de dicha interpretación. Entonces, hablando del matrimonio en esa época, eh, había el concepto del Kiddushin. ¿Qué era el Kiddushin? El Kiddushin es el matrimonio hebreo que significa separación o santificación. Luego, esto nos lleva a dos eventos importantes que se daban en esa época. Uno era el Irushin, que es el desposorio o contrato matrimonial o noviazgo judío. El segundo evento, el Nisuim, lo que se le podría llamar como la boda, bajo lo que es la jupá, y consumar el matrimonio por medio de la primera relación sexual. En la imagen pues ven una jupá, ahí hay un matrimonio, una boda judía, que ahora se usa ya mucho en la actualidad la jupá en las bodas religiosas cristianas o de otras, obviamente en la religión judía, pues es una costumbre que hasta la fecha se da, que las bodas se hacen bajo la jupá. Y ahorita más de moda, sobre todo en las bodas que se hacen en los hoteles de las playas, las hermosas playas de nuestro país. Y bueno, el Kiddushim comienza cuando el padre del novio escoge a la novia para su hijo. O sea, él busca a la chica que quiere que sea la novia de su hijo y posteriormente la esposa. Entonces, si la muchacha acepta el, padre acepta la ofrenda eh, que el padre ofrece, pues se firma, esta oferta se hace con el padre de ella, entre el padre del joven con el padre de la joven. Y si están de acuerdo y la muchacha acepta, pues entonces ahí se confirma el contrato matrimonial que se conoce como ketubá. Y entonces en ese momento, cuando se firma la ketubá, entonces ella pasa a ser separada. Es lo que decíamos que el Kiddushim quiere decir separado, o sea, ella es separada para él y él es separado para ella. Y se consideran marido y mujer, pero todavía no viven juntos. Y es importante conocer estos datos para interpretar correctamente las escrituras. Entonces, mientras dura el Irushin, la responsabilidad de la novia es ir preparando todo lo que va a hacer el ajuar de su boda. Y obviamente la responsabilidad del novio es preparar la casa a donde va a llevar a la novia para que se consume el matrimonio. La novia debía esperar un año aproximadamente en ese estado hasta que llegara el Nisuim, o sea, la fiesta de la boda.
Este era el estado en que se encontraba Joseph o José y Miriam o María. O sea, José y María, en este estado se encontraban ellos, ¿sí? Eso lo podemos ver en las escrituras. Entonces, en los días de Jesús, en los días del segundo templo, era como hoy lo conceptualizamos. Eh, el joven debía tener un oficio porque el suegro le preguntaría cómo iba a mantener a su hija. Entonces, lo que es el Erushin y Nusin se dan en tiempos totalmente separados y en eventos totalmente distintos. El Irushin lo que hace es legalizar la relación entre el joven y la joven, y el Nisuin consuma lo que es la relación, el matrimonio. Entonces, la ley de la época establecía tres formas de adquirir esposa. La primera forma era porque tú vas, o sea, como ya lo vimos, a través de un contrato de matrimonio. Una segunda forma era por dote, o sea, una prenda de alto valor era aceptada por la mujer, que pues esta dote eh, eh, servía para que en un momento dado, si no se llegara a consumar el matrimonio, pues la mujer tenía una garantía de alguna forma económica para subsistir en caso de que se rajara el novio. Y la costumbre era que los novios no se veían durante todo este periodo de un año aproximadamente. Pero en ese periodo el novio le mandaba regalos a la novia. O sea, no se los llevaba él, sino que se los mandaban. Y normalmente los regalos que mandaban se mandaban por la noche a la casa de la novia. Y la novia tenía una luz, una lámpara o una vela encendida en su habitación para las personas que llevaban los regalos pudieran visualizar dónde se encontraba la novia y poderle entregar los regalos. Y este estado pues obviamente se daba hasta que llegara el Nisuim, o sea, la fiesta de boda. Y el tercer punto se daba por una relación sexual. Eh, si alguna de las dos anteriores no se daba. Esto no era tan común, pero sí se daba, llegaba a dar cuando, por ejemplo, en la época de guerra, que el novio pues se tenía que ir a la guerra, pues él podía tener una relación sexual con ella. Entonces, cuando la mujer era virgen, no desposada, y consentía la relación con la intención de formar una familia. Entonces, como vamos viendo, pues era muy diferente a la época actual. Y precisamente por eso ubicarnos en la época bajo los conceptos de la época judía. Entonces, una cosa es ser virgen en el mundo no judío, o sea, en nuestro mundo, en el mundo actual o de la misma época, pero no judía. Y otra cosa es lo que es la virginidad en el mundo judío de aquella época. En el mundo judío de la época existían lo que se conocían como las vírgenes santas, ¿sí? Entonces, la- las, eh, las vírgenes santas eran mujeres prostitutas, que así se les decía, vírgenes santas, cuando los paganos iban a los templos a orar a sus dioses, pues en esa época contrataban a las prostitutas, a estas vírgenes santas, para tener relaciones sexuales en los templos paganos para adorar a sus dioses, y contrataban a estas vírgenes santas.
Y estas mujeres se identificaban porque estaban rapadas, no tenían pelo, se rapaban y era la manera como se podrían identificar. En la teología cristiana se dice María María es virgen antes, durante y después del nacimiento de Yeshua. Entonces, queriendo decir con esto que pues Jesús nació sin la intervención de un varón y que esto lo identifican simplemente como un misterio. Hasta ahí. Pero virgen no es una palabra hebrea. Virgen es la traducción del griego partenos, que es una traducción de tres palabras hebreas diferentes. Una es Aimá, otra es Betulá y una tercera palabra que es Nahara. Y estas, cuando se traducen al griego partenos, lo traducen como virgen. Entonces, si no se conocen bien estos conceptos, pues se va a interpretar mal. Entonces, aquí es el concepto donde venimos a caer en la cuenta de la mala interpretación. Entonces, en el caso de Miriam o María, está detrás la palabra hebrea Aimá, no Betulá ni Nairá. Y esto coincide con la palabra hebrea que aparece en las profecías de Isaías. Entonces las profecías, el libro de Isaías, eh, que es el primero de los Nibim en el Tanaj judío y que el primero de los profetas mayores en la Biblia cristiana dice, por tanto el Señor os dará señal. He aquí que la Aimá concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, no Jesús. En la Torá dice Aimá, en la traducción griega, en hebreo le ponen Betulá, pero Aimá quiere decir muchacha pura y Betulá quiere decir virgen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que virgen en el mundo judío de la época, ¿sí? Con la interpretación de lo que era Aimá y no Betulá. Entonces, esto todo depende si estamos en presencia de una muchacha Aimá, Betulá o Nará. Entonces, aunado a esto están los conceptos culturales griegos que no son los conceptos en el mundo judío. El cristianismo se basó 100% en el texto griego, no en el texto hebreo. ¿Sí? O sea, es decir, se basó en la mala traducción del texto hebreo al texto griego. Entonces, más tarde el cristianismo basado en la Biblia griega trae problemas teológicos. Y solo me refiero a los conceptos netamente de la época. Cada quien, pues obviamente, puede entender sus conceptos desde este punto de vista o de algún otro que tenga. Y que bueno, entonces esto significa virgen en el mundo judío de la época. Entonces ya lo comentamos, depende de si estamos en presencia de una muchacha Aimá, una Betulá o Nará, dependiendo de esas circunstancias. Y bueno, los conceptos culturales que hablábamos ya del mundo judío. Entonces, una mujer que no había tenido relaciones sexuales puede ser vista como Betulá, con posibilidad de embarazo. Ah, caray. Entonces, Aimá
es una mujer joven que no tiene la pubertad, o sea, que no ha tenido su primera menstruación, la Aimá. ¿Sí? Nara es una niña muy pequeña, entre 3 y 5 años de edad. Entonces, ¿qué dice la Misná? ¿Qué se entiende por virgen? Aquella que jamás ha tenido una menstruación, aunque esté casada y esté en la clave. En el judaísmo una mujer puede ser llamada virgen aunque esté casada, si no ha tenido menstruación. Incluso si ha tenido hijos y no ha visto menstruación. Aún así se considera virgen. Entonces, eh, la mujer podía haber estado embarazada, además de haber fecundado el óvulo. Aquí es un concepto donde el endometrio no es expulsado, lo que quiere decir que no hay menstruación. Entonces, la pérdida de sangre que se presenta a principios del embarazo se le denomina hemorragia decidual. ¿Sí? O sea, es algo que se puede dar. Una mujer se embarace sin que tenga ese sangrado menstrual. Entonces, Naira es una jovencita que no ha menstruado. Betula es una joven que ya ha tenido su primera menstruación y se considera Bogueret. Bogueret es mujer madura, pero ojo, en la época del judaísmo de Yeshua, incluso en nuestra época en la religión judía, eh, la mujer, una mujer antes de que fuera Bogueret, tenía que llegar a ser una Bat Mitzvah. La Bat Mitzvah para las mujeres del hebreo es quien ha alcanzado la madurez personal y frente a su comunidad, incluso en la actualidad, se ha fijado a los 12 años de edad para las niñas, aunque ahí hay una parte de transición de 6 meses y un día que se le da de que cumple 12 años, se le da un margen hasta 6 meses y un día para que se considere Nara. Nara es una joven mujer hasta que pasa a ser Bugeret. Pero bueno, son los términos judíos. Entonces, como podemos ver, en la época de Jesús podían casarse las mujeres muy, muy jóvenes. Y esto nos lleva a que Miriam o María era Aima, o sea, es decir, aún no había tenido su primera menstruación. En la época de los matrimonios, los matrimonios se podrían hacer muy, muy jóvenes, o sea, antes de los 12 años. Entonces, si la novia era menor de 12 años, se tenía que esperar a que se diera este concepto de Bat Mitzvah, que se daba a los 12 meses, y como ya lo comenté. Entonces, una muchacha podía casarse y cohabitar con su marido antes de alcanzar la pubertad. Cuando luego viene la menstruación, entonces se consuma el matrimonio. Bien, por tanto, ocurrido esto en esa época, nos damos cuenta que en el mundo judío la muchacha podría concebir aun cuando era virgen respecto a la menstruación, o sea, la ovulación. En tanto, esto nos lleva a tener madres vírgenes, pero no relacionados con la rotura del himen, sino con respecto a la menstruación. Entonces, de ahí viene la virginidad en la época. Entonces, cuando el ángel
le dice a Miriam, a María, será llamado el Hijo de Dios, depende cómo se interprete, como un romano, como un griego o con una mentalidad netamente judía. Ese es el concepto. Y que bueno, pues dentro del judaísmo, pues ha habido eh, algunas otras mujeres que se han considerado vírgenes. Por ejemplo, eh, la madre de Sansón, eh, que se le apareció un ángel rubio de ojos azules y que le dijo que iba a concebir un hijo sin tener contacto sexual con su marido, pues cuando el marido se fue de trabajo durante 3 meses y regresó y la mamá de Sansón le dijo, fíjate que se me apareció un ángel rubio de ojos azules muy bien parecido y pues me dijo que iba a concebir sin tener relaciones contigo. Bien, pues entonces en el cristianismo se basa en el texto griego y no en el texto hebreo. Ahí ya cada quien que lo interprete como considere prudente. Bien, vámonos a 190 años antes de Cristo, porque ya creo que me estoy pasando del tiempo. Me tengo que ir un poco más rápido. En la Judea estaba en poder de los griegos egipcios y por tanto pasó a poder de los grecosirios y que querían imponer su religión politeísta. Y nos lleva a que los amoneos, más conocidos como macabeos, se rebelaron con los griegos egipcios y en el año 167 a.C., pues se da una lucha durante 25 años donde los asmoneos o macabeos triunfan. Para los que ya hemos hablado respecto de los conceptos de Kabbalah, pues aquí es donde se da la Hanukkah. La Hanukkah, el concepto de Hanukkah es que cuando hay la invasión al templo, pues que destruyen absolutamente todo, pues les quedó aceite para la menorá, o sea, el encendido de la menorá, o sea, la lámpara que iluminaba el templo, pues nada más tenían aceite para un día y que sin embargo, pues se dio un milagro donde el aceite duró 8 días. Y hay todo un concepto ahí de lo que es Hanukkah, que algunos de ustedes ya saben, ya lo hemos experimentado, lo que es la Hanukkah desde el punto de vista judío y la Hanukkah desde el punto de vista de la Kabbalah y el encendido de las velas en la Hanukkah. Bien, pero ese es otro punto. El ejército macabeo entonces entra en Jerusalén, para proclamarse reyes judíos. Y entonces aquí hacen una masacre con muchos sacerdotes que se oponían, porque estos sacerdotes, los sacerdotes anteriores, pues decían que estos sacerdotes macabeos no provenían de la dinastía de David. eh, y esto fue en el año 142. Entonces, los sacerdotes que se pudieron salvar, pues se fueron al desierto y crearon la comunidad o el movimiento esenio. Y bueno, ahí los macabeos imponen a los sacerdotes saduceos y que ellos se consideraban que traían una tradición de 1000 años los saduceos. Entonces, pues ahí empiezan a gobernar, pero obviamente durante el tiempo que gobernaban los saduceos, pues estaban muy acostumbrados a manejar las cosas por pura corrupción. Entonces, para entender un poco más, había muchas diferencias de pensamientos en la época de Jesús. Había 4 grupos principales en la Judea del siglo I. Uno de los primeros grupos son los saduceos, otro grupo son los fariseos, un tercer grupo que son los esenios y un cuarto grupo que son los celotes.
Como sabemos, bueno, los saduceos y los esenios, perdón, los saduceos y los fariseos conformaban lo que era el sacerdocio en esa época, eh, en el templo de los judíos, y que por tanto se considera que Yeshua pues era judío, vivió como judío y predicó como un rabí judío y murió como un judío. Entonces vamos a analizar cada uno de los cuatro grupos para entendernos cómo se conformaban estos grupos y cómo había la influencia de cada uno de ellos en la Galilea y la Judía de la época de Jesús. Los, 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 los saduceos, seduquim, que se les conocía en hebreo, los seduquim era la clase más alta en todos los aspectos, sobre todo en el económico, eran los más ricos y que eran los que ejercían el poder sobre la Galilea, y estaba conformada por alrededor de 10.000 personas dentro de una población de 5 millones, o sea que no eran muchos, pero tenían todo el control, porque obviamente se caracterizaban con ser muy corruptos y tener una gran relación con los romanos, que eran los que tenían dominado la región en esa época. Y bueno, ya lo comentamos, que en la diáspora pues emigraron 2,5 millones de judíos, y los otros se quedaron en la Judea. Entonces, en esa época, un saduceo, que es el que más hemos escuchado dentro del catolicismo, Caifás, que es el que tuvo a cargo la consumación de juiciar a Jesús. Y que bueno, bajo las leyes judías, pues se hizo un atropello total en contra de Jesús, porque pues no se cumplieron con las leyes judías para enjuiciar a Jesús, no así con las leyes romanas, que se le juzgó conforme a derecho. Básicamente el principio era todo aquel que todo aquel Mesías, que el concepto Mesías pues era aquel libertador que quería liberar del yugo romano a los judíos. Entonces, cuando se le hablaba que era Mesías a Jesús, pues era un revoltoso que quería liberar al pueblo judío, y por tanto, pues la Roma se iba sobre de ellos antes de que hicieran cualquier pequeño movimiento y se deshacían de ellos. Y bueno, obviamente, pues los saduceos son los que controlaban el Sanedrín, que estaba conformado por saduceos y fariseos, con 70 sacerdotes que no fueron convocados para juzgar a Jesús. Y que bueno, aquí es algo importante, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, su concepto era polvo eres y en polvo te convertirás, de acuerdo a las escrituras, y por tanto decían, pues la única vida es la que tienes, y pues disfrútala al máximo. En el segundo siglo antes de Cristo, pues como ya lo mencioné, se despojaron a los verdaderos sacerdotes, y que se fueron formando un grupo de sacerdotes que se separaron. Y luego, luego vienen lo que son los fariseos. En cuanto a los fariseos, ya lo comentábamos, en el siglo II comenzaron a aparecer una serie de maestros que interpretaban la Torá libremente. O sea, mientras interpretaban la Torá con mayor restricción, no tenían ningún problema. Entonces, había muchos rabinos en esa época que eran fariseos y que interpretaban a la Torá de acuerdo a su entendimiento, a su grado de estudio que llegaban a tener, y que bueno, pues ellos no tenían control realmente por parte del Sanedrín, y en cada comunidad, obviamente en cada comunidad, pues había un rabí que predicaba para esa comunidad. Eh,
Y pues estos fueron los que realmente salvaron al judaísmo de la desaparición. Entonces, así surgen los fariseos. Los fariseos, a diferencia, ellos creían en la vida después de la muerte, con un castigo o premio en el más allá. Entonces, para ellos sí existía vida más allá de esta vida. Y también creían en la resurrección, ¿sí? Los saduceos no creían en la resurrección, obviamente porque no creían que hubiera otra vida. Y los fariseos predicaban la caridad, la humildad, entre muchas otras virtudes más. Entonces, cuando a Jesús se le llama rabí, entonces se aceptaba que Jesús era fariseo. Bien, ahora vamos con los esenios. Perdón. En el caso de los esenios, como ya lo comentábamos, pues tuvieron que huir por la invasión que se hizo de los saduceos en esa época, y que bueno, pues ellos tenían los antecedentes de las órdenes monarcales, y todavía obsesionados por la pureza moral que tenían estos fariseos, pues se consideraron que eran los esenios, y ellos se alejaron de la sociedad, retirándose a pequeñas comunidades, sobre todo allá por el rumbo de Qumran, y que pues el concepto de ellos era compartir sus bienes, y hacían votos de pobreza y castidad. Entonces ellos tenían un aislamiento y los hacía irrelevantes desde el punto de vista político, porque pues realmente no eran muchos, eran entre 800 y 1000 personas las que formaban esta comunidad en el Qumran, y que eh, ellos son los que dejaron, se cree que fueron los que dejaron los famosos pergaminos del Mar Muerto, encontrados allá por una buena parte de muchos pergaminos en las cuevas de Qumran, allá por 1948 más o menos. Ahora vamos a hablar de los celotes. ¿Quién eran los celotes? Los celotes eran la facción más nacionalista a ultranza del judaísmo. Eh, los celotes eh, les gustaban los saduceos, les gustaba porque hacían migas con los romanos. Entonces, como los celotes odiaban a muerte a los romanos. Y también eh, es de suponer que el pacifismo de los fariseos pues también les molestaba mucho, porque los fariseos pues no se metían para nada con los romanos, para que los romanos no se metieran con ellos. Y bueno, de hecho, los celotes se alzaron en armas contra los romanos al poco tiempo de nacer Jesús, y se les identifica como extremistas políticos, hasta el punto que uno de sus subgrupos, que eran los más agresivos, se les conocía como los hombres de la sica o sicarios, que era un arma intermedia entre el puñal y la espada corta. O sea, más grande que el puñal, pero un poco más chico que la espada corta. Entonces, de ahí viene el concepto de sicario, muy de moda en la actualidad. Y bueno, la tradición muestra que los discípulos de Yeshua, por ejemplo, Pedro, era celote. En el siglo I, en la época de Herodes, el pueblo judío esperaba al Mesías, pero el concepto de Mesías en la época de Jesús no era como en la época anterior, 300, 600 años atrás, que lo que ya comenté, que el Mesías era el ungido, o sea, un rey elegido, o un
un sacerdote elegido. ¿Sí? En la época de Jesús, el Mesías se consideraba aquel personaje que iba a nacer y que se iba a levantar en armas para liberar al pueblo judío. Y en un periodo entre el año -6 y el año 66, perdón, aquí le puse antes de Cristo, pero es después de Cristo, bueno, en el -6 antes de Cristo al 66 después de Cristo, aparecieron 24 Mesías. O sea, no nada más era Jesús que se le consideraba el Mesías, sino a 23 personajes más que también se autonombraban o se les nombraba Mesías. No solo fue Jesús. Ya posteriormente a Jesús, en esa transformación, pues se le da un carácter más religioso. Y bueno, Jesús inicia su prédica y como ya lo dije, es que se le llamaba rabí y por tanto era un fariseo. Y ya comenté que pues un rabí podía interpretar la Torah y, y que para ellos la Torah era todo el texto bíblico hebreo, o sea, toda la Tanaj, ellos lo consideraban como la Torah, o sea, al mismo nivel. Y en el caso de los saduceos, el texto bíblico es solo el Pentateuco por arriba de los profetas y los escritos. El judaísmo sigue siendo igual, o sea, la Torá siguen siendo los cinco libros de Moisés, nada más. Y los esenios, ellos creen en la apocalíptica. Ellos creen que en el fin del mundo está prácticamente a la vuelta de la esquina. Jesús predicaba que estaba por llegar el mundo apocalíptico. Eso lo predicó mucho Jesús. Y que bueno, entonces en esa apocalíptica, una lucha entre Gog y Magog, aparecen en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis de Juan, y en el Talmud, en el Har Megadone, que significa Monte Megiddo, de ahí la palabra Armagedón. El pensamiento esenio, pues obviamente era compartir el 100% de los bienes, y era un concepto netamente esenio. En el caso del fariseo, el concepto era el maser, o mejor conocido como diezmo. O sea, que teníamos que dar, o tenían que dar el diezmo a la sinagoga para cumplir con la ley de Moisés. Y que en Yeshua, en sus enseñanzas, aquí es donde podemos ver que también estudió con los esenios, porque hay un ejemplo que donde nos lleva a entender que él tenía enseñanzas esenias, eh, donde pues Jesús toma las enseñanzas de fariseos, enseñanzas de saduceos y enseñanzas de los esenios. Además de que pues se consta que por todo lo que predicó, se consta que él estudió en las casas de Hillel, que eran posturas permisivas, y en la casa de Shammai, que eran posturas más estrictas, y obviamente pues las propias de la Torah. Y que bueno, pues esto lo podemos ver reitero, en la prédica de Jesús. En el texto de Leví Alfeo nos dice, bueno, Leví Alfeo, ¿saben de qué le estoy hablando? De Leví Alfeo. Leví Alfeo, más conocido como San Mateo.
En el Evangelio capítulo 5, en el versículo 17, dice, no pensáis que he venido a abolir la ley, o sea, la Torah, ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Entonces aquí nos manifiesta que Jesús no tenía ninguna intención de crear otra religión, porque él venía a hacer que se cumpliera la Torah. Entonces, él mismo observaba la Torah y por tanto no cambiaba absolutamente nada. Cuando a Jesús le preguntas cuál es bueno, a Jesús le preguntaron, cuando le preguntaban cuál es el principal mandamiento, Jesús lo que decía, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kedov Malchuto Leolam Baed. O sea, él decía, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios. El Eterno es único. Bendito sea el nombre de su santo reino, glorioso eternamente. Entonces, esto está escrito en la Torá y era lo que Jesús predicaba. Entonces, nada sobre Adonai o el Eterno, nada debajo de él. Y entonces, pues él no cambiaba absolutamente nada. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, pues toda su vida y hasta su muerte fue judío. Jamás pensó fundar una religión. El movimiento de Yeshua, entonces todo rabí fundaba una Keilah. Keilah, ¿qué era? La comunidad. Lo que decía hace un momento, los rabinos fariseos, cada quien tenía una comunidad, había una sinagoga y predicaban el fundamento de la Torá. Y por consiguiente, pues Jesús también predicaba en la comunidad. Y era común que entre rabinos fariseos, pues, hacían sus enfrentamientos para dialogar sobre los aspectos de la Torá. Y todos estos debates que hacía Jesús con los fariseos, pues estaban en el marco del debate judío de la época. Cuando se traduce del hebreo al griego, el griego se dice eclesia. Entonces, una keilah es una comunidad y una comunidad es eclesia, o sea, iglesia. Entonces, cuando un judío decía, voy a mi comunidad, está diciendo, voy a la iglesia. Cuando un cristiano dice, voy a la iglesia, no sabe que va a la comunidad judía. Entonces, el rabí Jesús, Yeshua, creó una Keilah, creó una iglesia, no creó la iglesia en el concepto cristiano. Entonces, todo rabí designaba un shelim. Shelim quiere decir enviado. Shelik en singular, o sea, shelim en plural, y que en griego quiere decir apóstol. Entonces, todos los rabinos tenían sus shelim o su shelich, su apóstol o apóstoles. Por tanto, toda Keilah, toda iglesia recibía a sus shelim, o sea, a los apóstoles. ¿Por qué eligió a 12? A 12 apóstoles, a 12 shelim. Eligió a 12 porque representaban cada uno de ellos las 12 tribus de Israel. Entonces, como podemos ver, podemos seguir hablando y hablando de conceptos que manejaba Jesús y todos están enfocados hacia la Torah, a la Torah hebrea en el mundo judío. Bien, ¿cómo termina hasta aquí la historia? La historia de Occidente termina
Yeshua crucificado con 4 letras. INRI, la frase tan conocida que en latín es Jesús Nazareus Rex Evanorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Bien, hasta aquí por hoy. Nuestro próximo encuentro, la próxima semana, vamos a ver temas muy interesantes del siglo I, cómo fue la época de Jesús, durante la vida de Jesús, posterior a la muerte de Jesús, cómo se fue dando el cristianismo, que todavía en el siglo I no se formaba cristianismo, y vamos a hablar sobre Saulo de Tarso, que es un factor sumamente importante dentro del cristianismo, y vamos a hablar sobre el siglo II, III y IV, de cómo se fue dando el surgimiento del cristianismo. Y vamos a hablar también un poco sobre el concepto de caballo de Troya. Por tanto, pues les doy las gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta pequeña charla y deseando pues que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Shalom, como siempre, agradecido por compartir conmigo estos pequeños conocimientos. Kol Tuv, todo lo bueno para ustedes, con amor. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Les aviso, les mandaré la liga para que estén al pendiente. Gracias, muchas gracias. Shalom.